Democracia para Dummies. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Democracia para Dummies, el podcast. Recordándoles a todos ustedes que nos encuentran en el programa de televisión en Telecafé y en Telepacífico, seguramente por diferentes canales también de los canales regionales de la televisión pública. Yo soy Sebastián Parra y como ya es costumbre me acompaña Don Carlos, porque estamos dejando sobre la mesa algunas inquietudes, algunos temas que de pronto no conocemos a profundidad y que, no sé, no nos lo hemos preguntado, no nos ha interesado y por eso cometemos los errores que cometemos muchas veces a la hora de elegir, que es el llamado siempre. Pues don Carlos, bienvenido hoy con un tema que digamos es bastante difícil. Bueno, como todos, yo creo, porque no hemos encontrado a profundidad una respuesta exacta y no buscamos tampoco respuestas exactas, sino abrir una discusión simplemente para que la gente tenga algunas inquietudes y vaya a investigue, muy fácil. Y no vamos a encontrar respuestas exactas a esto tampoco. Póngale cuidado a este que es muy bacano, porque este tiene 4 puntos. Nosotros en el primer capítulo hablamos de qué era la democracia y empezamos a contrastarlo y a preguntarle a la gente sobre 4 conceptos y si sabían la diferencia de los 4. Yo me llevé varias sorpresas porque nosotros en el afán, no sé si por tener una cámara al frente o la presión de responder algo bien o mal, que insistimos todo el tiempo, no se trata de encontrar respuestas exactas, sino de generar la inquietud, le preguntamos a todos sobre democracia, tiranía, monarquía y teocracia. Y parece que nos cuesta mucho incluso arriesgarnos, tirarnos al agua para dar un concepto, emitir un concepto, que no está mal equivocarse también. Pero algunas de estas palabras, cuando uno las piensa, uno puede deducir algo. Ojo, deducir algo. ¿Por dónde quiere que arranquemos? ¿Arranquemos por la conversación nuestra o arrancamos por lo que le preguntamos a la gente en la calle? Usted escoge. Me dejó pensando con lo de tiranía y quiero dejar expuesta una frase ya también muy, muy conocida que dice que afortunadamente ningún tirano es eterno. Afortunadamente ningún tirano es eterno. Cuando se plantea así una frase de esas es porque de alguna manera estamos casi que diciendo que el tirano es malo y que estamos llenos de tiranos y que de pronto todos los gobiernos son tiranos. Eso es lo que se me viene a la cabeza, pero empecemos por lo que dijo la gente en la calle. ¿Usted cree que dieron con el punto exacto? No, yo creo que es muy difícil ser preciso en eso, es muy difícil, pero me parece muy interesante escuchar qué dice la gente. Escuchemos entonces lo que dijeron tanto gente de Manizales o del eje cafetero como gente del Valle. Listo, don Carlos, ahí estaban los conceptos. Entonces, el de democracia, ya hablamos un poquito sobre él en el primer capítulo, para no convertirnos en atorrantes, repitiendo y repitiendo. Pero vamos con el siguiente, que le llamó tanto la atención. ¿Qué es la tiranía entonces? Es el exceso de la fuerza, es el poder concentrado en un solo individuo al que se le denomina tirano. Digamos que, dicho de una manera más sencilla, es tirarle duro a quien está a quien se gobierna. Es lastimar, es hacer sufrir. Y tristemente hay gobiernos así, hay presidentes así, hay mandatarios, hay dictadores que son tiranos. Vámonos a Wikipedia, lo primero que uno encuentra. Para la mentalidad moderna, la tiranía se identifica con un uso abusivo y cruel del poder político que se ha usurpado. Un poder no solo ilegítimo por su origen, sino también injusto por su ejercicio y que reprime cualquier oposición. Ok, está claro. Muy claro y lo podemos extender a otras esferas, ¿cierto?
Usted debe recordar también, y todos los oyentes podrán recordar, que tuvieron maestros que eran tiranos y hacían sufrir y hasta nos hacían perder los años, porque a mí me llegó a pasar eso. Yo siempre dije que fui un buen estudiante con bajo rendimiento académico. Interesante en algún momento poder ampliar ese concepto, pero realmente el estudiante también termina siendo víctima del maestro en muchas ocasiones, y existieron los maestros tiranos. Tristemente. Y hoy todavía, hablando de política y de democracia, pues en los gobiernos lo hay. Y en las familias está el papá tirano, está la mamá tirano, está los hermanos tiranos, porque también se establecen esas jerarquías. Yo que vengo de una familia numerosa donde éramos 9 hermanos, el mayor tenía injerencia de mando sobre el que le seguía, y de ahí para abajo, y se establecía tiranía. O sea, eso es una situación también que va relacionada directamente con la magnitud del poder, y eso convierte a quien ejerce el poder, muchas veces lo convierte en un ser tirano. Vámonos con el siguiente concepto, entonces, ya democracia, ya tiranía, vámonos con monarquía. ¿Qué es una monarquía? Tenemos claro qué dice la gente, vamos a leer Wikipedia, o nos atrevemos a exponer qué es monarquía, que es donde hay un monarca. Donde hay un monarca que es el que manda y es el que toma las decisiones. Un ser en el que está concentrado el poder. Y ese monarca es exclusivamente otorgado por una familia que hereda el poder. Puede ser eso, perfectamente. Puede estar muy relacionado con poderes que se heredan perfectamente. Desde la época de los romanos, la época de la historia sagrada, cuando existían monarcas, todavía existían reyes. Todavía los hay, porque tenemos el ejemplo de quien hace muy poco falleció en Inglaterra o en Reino Unido. Tenemos también en España, y tenemos también, no sé, Principado de Mónaco. Y en muchos países europeos, en Dinamarca también hay monarquía, en varios países europeos existe todavía esa figura. ¿Y eso es malo o eso es bueno? Porque aquí es donde volvemos a lo mismo, por eso dejamos como el concepto ahí abierto. ¿Será que eso es malo? ¿Será que eso es bueno? ¿Será que es bueno, por ejemplo, que aquí en Colombia hubiera un monarca y tomara las decisiones y listo? ¿Y quién dijo que no lo hay? No sé, se supone que somos un país democrático, no monárquico. Pues hay figuras que ¿cómo se dirá? Que posan o que actúan como monarcas, y que son los que toman las grandes decisiones políticas aquí en Colombia. No quiero entrar en detalle porque pues eso es pisar callos, pero pareciera que aquí tuviéramos algo parecido en Colombia. Puede ser. Y último concepto, y aquí es donde voy yo, que cuando uno le pregunta a la gente, a veces la gente se demora un poquito en responder, o muchas veces la respuesta es no tengo ni idea. Y cuando uno les dice, no, pero venga, divida un pedacito la palabra, pongamos a trabajar el cerebro un ratico, no es tan difícil. ¿Qué es teocracia? Su palabra lo indica, pues. Pues teo, estamos hablando de un Dios, ¿cierto? Como de la religión, está relacionado con eso. Y la cracia debe venir relacionado con la democracia, ¿cierto? No sé, yo quisiera ver qué dice la Real Academia al respecto, qué dice... ¿Qué dice Wikipedia? ¿Qué dice Wikipedia? Es que me sabrán disculpar, pero pertenezco a una generación ya prehistórica que riñe mucho con estas tecnologías modernas. Mire, en la Real Academia dice gobierno que se consideraba Abba, ejercido directamente por Dios, como el de los hebreos antes de que hubiera reyes. Y otra, forma de gobierno en que la autoridad política se considera emanada de Dios y es ejercida directa o indirectamente por un poder religioso, como una casa sacerdotal o un monarca. Y la tercera, país cuya forma de gobierno
es una teocracia, que no sé si en este caso el Vaticano de pronto lo sea. Podría ser, hay un representante directamente de Dios que tiene el mando sobre toda una estructura religiosa practicante. En este caso, pues, la injerencia y el poder que ejerce sobre la religión católica, que si no es la más grande del mundo, es una de las más grandes. Grande o de cantidad de gente también, ¿cierto? Sí, que está la otra. Que está además regada pues casi por todo el mundo, etcétera. Yo no sé, no puedo precisar, por ejemplo, con respecto a ciertas prácticas en el Oriente Medio, ¿cierto? Como los musulmanes, etcétera. No sé, en países tan superpoblados como China, como India, si por tener una concentración de habitantes tan grande pueda ser superior al catolicismo, pero creo que no, creo que el catolicismo es la práctica religiosa más grande y más poderosa del mundo. Creo que hay otra, no sé si el hinduismo, una de ellas creo que es la que más gente tiene. Bueno, pero queríamos era simplemente como repasar esos 4 conceptos: democracia, tiranía, monarquía y teocracia, sobre todo para poder develar, e insisto, lo que la gente del común piensa. Toda esta gente que tuvo participación en nuestro programa de televisión y en este podcast, pues se le preguntó sobre eso y terminó casi develando lo poco que nosotros sabemos sobre esos conceptos, lo difícil que es encontrar una definición exacta y además la poca información que viene de nuestras instituciones educativas. Así que nos veremos en un próximo capítulo de Democracia para Dummies. Don Carlos, muchas gracias. Quiero decir simplemente que teocracia es un término muy pasado de moda, corresponde a otros momentos históricos de las naciones, de la humanidad en general. Aunque todos tengamos un Dios por encima al que debemos respetar y obedecer. Bueno, don Carlos, muchas gracias. Nos veremos en un próximo capítulo de Democracia para Dummies. Democracia para Dummies.